Bendiciones, qué gozo, qué placer saludarlos. Siempre es gratificante y de mucha bendición llegar a ustedes y saludarlos, tener esta interacción, ustedes desde su hogar o quizás en tu lugar de trabajo, quizás en un hospital, quizás estás en una cárcel y este mensaje, este saludo puede llegar a ti. Es una bendición poder llegar a ti a través de este medio para traer siempre una palabra de bendición, una palabra que te despierte, una palabra que te ubique en el lugar exacto donde Dios quiere que tú estés. Y esa es una bendición para nosotros, poder llegar a ti. Y en este día quiero compartir una palabra que está en mi corazón acerca de una mujer que pasó muchos años de su vida sufriendo de un azote. Ya no era una enfermedad, utiliza la palabra azote. Era un azote que estaba constantemente con ella por 12 años. Y dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43 en adelante, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La Biblia nos relata de muchas de las sanidades que Jesús hizo. Y la Biblia habla muy explícitamente cómo algunos el Señor los tocó y los sanó. Hacia otros simplemente declaró la palabra. A otros fue y visitó su casa y los sanó, como a la suegra de Pedro. Y a otros les visitó a su casa, como a la hija de aquella muchacha que se llamaba Talita Cumi, y fue hasta su casa y la resucitó. Sin embargo, es la primera vez que la Biblia relata y habla de que una persona para ser sanada toca a Jesús. Los otros venían y rogaban, pero esta mujer tuvo la audacia, tuvo el denuedo de tocar al maestro. Y había un sinnúmero de obstáculos que evitaban que esta mujer llegara a tocar al maestro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la cultura en la que ella vivía, una mujer no tenía el derecho de tocar a un rabino. Pero añádale a esto que una mujer en la condición de enfermedad que ella tenía, con este flujo de sangre, era una mujer que debía vivir aislada en un campamento. Debía estar fuera de todo lo que era el margen de su familia aún, porque toda mujer que estaba sangrando, que estaba en su tiempo de su periodo menstrual, esta mujer debía ser llevada a un campamento hasta que la sangre cesara y no podía tener contacto con absolutamente nada. Todo lo que una mujer que estuviera atravesando por su periodo menstrual tocara debía ser botado. No servía, porque ese objeto o esa persona que tocara era inmunda. Así le llamaban a estas mujeres, eran mujeres inmundas. Y este periodo en una mujer, de acuerdo a la ley, duraba algunos 7 días. Así que estas mujeres debían estar en un campamento aisladas de su familia por este periodo de tiempo. Ahora esta mujer, relata la Biblia, que no tenía 7 días, tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Era algo constante. Esto le había llevado a una debilidad de anemia, me imagino, increíble, porque si una mujer se agota en su cuerpo
con 7 días dentro de este periodo menstrual de ella, donde su cuerpo está siendo limpiado médicamente hablando. Imagínese usted botando sangre sin límites, 12 años. Era como tener una llave abierta 12 años en su cuerpo. Me imagino que tenía que tener anemia, tenía que estar frustrada totalmente, porque dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que en estos 12 años ella había visitado muchos médicos, pero cada uno de estos había sido invalidado en su conocimiento para poder sanarla. Dice en otra versión de la palabra que antes bien le iba peor y había perdido todo su dinero yendo a visitar a los médicos. Esta mujer que estaba débil, que estaba frustrada, que debió haber estado deprimida emocionalmente porque estaba abandonada por su familia, rechazada por una cultura, por una sociedad, aislada sin poder recibir amor, escucha que Jesús va a pasar por el lugar donde ella está. Y al escucharlo, la palabra declara que había una gran multitud y ella se abre paso a través de aquella multitud. Eso es lo que dice la Biblia. Ella se abre paso y tiene una fe tan, pero tan arraigada en ella que ella dice, yo sé que si solamente toco el borde de su manto. O sea, a ella no le interesaba que Jesús la mirara. A ella no le interesaba que Jesús declarara la palabra sobre ella, sino que su fe era tan fuerte y tan grande en aquel Jesús que ella había escuchado, que había sanado a otras personas, que ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, la vestimenta de Jesús tenía unos hilos entretejidos que representaba para ellos la palabra, la ley. Y ellos tenían que tenerlos colgados. Por eso usted ve que un judío cuando ora toma estos hilos en las manos y los entreteje, los toca, porque para ellos representaba la palabra. Pero si nosotros entendemos el contexto del tiempo en el que ella vivía, todavía la ley no había sido cumplida, porque Jesús no había muerto. Es decir, que por primera vez, todo lo que es la palabra, el verbo hecho carne, la palabra estaba contenida en un cuerpo. Y por primera vez, una mujer tiene la audacia, el denuedo y la valentía de en medio de su imposibilidad, en medio de su desánimo, en medio de su debilidad, se abre paso sin importarle lo que la sociedad iba a decir de ella, sin importarle el rechazo de la gente y sin importarle la reacción que aquel que ella iba a tocar iba a tener, porque ella no sabía cuál era la reacción de Jesús. Y esta mujer se abre paso y toca el borde del manto de Jesús. Y por primera vez alguien está detrás de la palabra de Dios. Alguien va a buscar el milagro tocando lo único que tenía poder para liberar, la palabra de Dios. Así es que hay una mujer que rompe los esquemas. Rompe con el esquema de una cultura que la pudo haber tenido amarrada y atada de una enfermedad por el miedo de no tocar al maestro. Por eso es que dice que ella temblando cuando el maestro se da cuenta que ella lo ha tocado, temblando y temerosa, tiene que decir públicamente delante de todos, yo fui quien te toqué. Pero cuando te toqué, ella tuvo que explicar, dice, y ella dijo, ¿por qué lo tocó? Yo me imagino a aquella mujer hablando delante de toda aquella sociedad que la miraba extrañamente, que la miraba con rechazo, que la miraba despectivamente, pero aquella mujer, porque quería recibir su milagro y tenía una fe arraigada en ella, que no la movía para ningún lugar, sino hacia el punto de su sanidad. Llegó hasta donde Jesús y tocó la palabra. Por primera vez alguien tiene contacto directo con la gracia, porque aún sus discípulos que andaban con él no habían tenido un contacto con su cuerpo de tocarlo para recibir algo de él. Por eso, por primera vez, Jesús experimenta que virtud saliera de él sin que él lo dispusiera. Usted no ve ningún capítulo de la palabra que diga que Jesús haya dicho, yo he conocido que virtud salió de mí, sin que él lo dijera,
Virtud había salido anteriormente de él. Cada vez que sanaba a alguien, salía virtud de él, salía la gracia, salía el amor, se manifestaba la gracia de Dios. Pero por primera vez alguien lo accesa y alguien saca la gracia de él. En este día, yo no sé cuál sea su situación, cuál es tu problema, cuál es tu condición. ¿Qué te han dicho que quizás te tiene encerrado en una habitación deprimido? ¿Qué te han dicho que has gastado quizás todas tus finanzas buscando una sanidad? ¿Qué te han dicho que has buscado ayuda aún en los brujos o aún en lugares donde realmente no hay una esperanza verdadera, pero por cuanto estás en un tiempo de desesperación en tu vida por la situación que estás viviendo, has buscado todo lo que te han dicho? En este día y a través de esta palabra, yo quiero animarte y quiero guiarte a que tú vayas a tocar el lugar correcto. Busca la gracia. Corre a la palabra. No hay nada que te pueda detener. Absolutamente nada de lo que hayas hecho. Absolutamente ninguna de las razones por las cuales tú hayas acarreado esta enfermedad. Nada de eso te puede impedir llegar donde está la gracia. Donde está aquel que tiene la virtud que va a salir de él cuando tú toques esa palabra, cuando tú tengas ese toque con él. ¿Sabes qué? Por primera vez, esa mujer tocó a alguien y esa persona no se convirtió en inmunda. Cuando tú tocas la palabra, cuando tocas a alguien que tiene la palabra, cuando alguien que tiene la palabra de Dios, que tiene la gracia, que es un dispensador de la gracia de Dios, tú lo tocas, esta persona no se va a convertir en algo inmundo. Tú no le vas a poder traspasar el pecado ni la enfermedad, sino que nosotros que conocemos y que Jesús habita en nosotros, tenemos la libertad de tocarte, de llegar hasta donde ti y de decirte, nosotros tenemos la gracia que necesitas, tenemos la palabra que necesitas, puedes venir a tocar la gracia de Dios que habita en nosotros y cuando la toques y te encuentres con esa gracia, vas a recibir la libertad y no vas a ser inmundo a nadie, sino que todo lo que es inmundo en ti va a desaparecer, porque cuando ella tocó al maestro, su azote cesó, el flujo se detuvo instantáneamente y eso también te puede pasar a ti. Así es que en este día te animo, corre a la gracia, busca la gracia, ven a la gracia, porque en la gracia se va a desvanecer todo lo que es inmundo, se va a desvanecer todo lo que te acusa, se va a destruir todo lo que tiene tu vida oprimida y va a ser liberado todo tu corazón, tus pensamientos y tu cuerpo será incorporado a la perfección en la que Dios la creó. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito a repetir esta oración conmigo y di, Señor Jesús, yo hoy corro a la gracia. Yo sé que si te toco, si llego hasta donde ti, si hago mía la palabra, esta palabra hará una destrucción, hará una explosión y quedará como polvo, que tú echarás en lo profundo de la mar todo lo que me agobia, todo lo que es azote, todo lo que me ha oprimido, todo lo que me ha apresado. Y en el nombre de Jesús recibo la gracia en mi vida y recibo la gracia en mi corazón. Y a ti que ya tienes al Señor, pero que has sufrido de algún azote de enfermedad, recibe la gracia. No busques ley, no busques religión, no busques absolutamente un parámetro o una dogma de hombre. Simplemente accesa a la gracia, porque en la gracia está tu libertad. Te bendigo en este día y declaro que esta palabra encuentra cabida en tu corazón y que esta palabra te guiará a la verdad, a la justicia y a la libertad que solamente recibimos a través del Hijo de Dios. Gracias y muchas bendiciones.